Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos. Les damos la bienvenida a este conversatorio en torno a la obra del maestro Manuel Felgueres, una de las figuras más importantes de la plástica mexicana, fallecido lamentablemente el 7 de junio de este año. Es para mí un honor, soy Alfredo Gurza, coordinador de investigación del CENIDIAP, estar acompañado en esta mesa virtual por tres distinguidas académicas investigadoras, curadoras, que nos van a hablar de sus experiencias personales de trabajo con el maestro Felgueres y de la importancia y la relevancia de su obra para sus debates contemporáneos. Voy a presentar brevemente a las tres investigadoras que nos acompañan. Es la doctora Irma Fuentes Mata, es investigadora del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas del INBA. Ella es licenciada en Pedagogía por la UNAM, maestra en Educación e Investigación Artística del INBA y doctora en Humanidades y Artes por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Ha realizado también y estuvo una estancia postdoctoral en la Universidad de Valencia, en España, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, y además es responsable de la red Creación Artística integrada por universidades de México y España. Entre sus varias publicaciones están La creación y expresión en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, de 2010, Del arte a la adolescencia del arte, de 2014, Investigar el arte, de 2015, y Metodología de la formación artística, de 2017. Su trabajo se dirige sobre todo a la formación de artistas, los currículos, la metodología, etc. Y actualmente investiga sobre el aprendizaje digital del arte y los museos virtuales. Nos acompaña también la maestra Pilar García, que es curadora e historiadora del arte. Trabaja en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM desde 2015. Y es antes de ser la curadora de la colección artística del MUAC, en el mismo MUAC trabajó creando el Centro de Documentación Argelia, que es una importantísima base de archivos y con un gran trabajo de investigación y difusión. Participó en este manual, en el museo, en el MUAC, etcétera, exposiciones importantísimas como La Era de la Discrepancia, Arte y Cultura Visuales en México, 1968-1997, y Desafío a la Estabilidad, Procesos Artísticos en México, 1952-1967. Tuvo a su cargo también la curaduría de una exposición muy, muy importante que fue Grupo Proceso Pentágono, Políticas de la Intervención, 1969, 1976, 2015. Ella también fue la curadora de la exposición Trayectorias, que es centrada en la obra justamente del maestro Felgueres en el MUAC. Es una de las exposiciones más importantes que se hizo. Y esto fue en este año inclusive, ¿no? Y ahora mismo en esta misma línea de trabajo sobre la emergencia de distintas tendencias artísticas en nuestro país, está trabajando en el libro La exposición de los artistas Arnaldo Cohen y Vicente Rojo. Es importante señalar que su trabajo se interesa en el fortalecer el registro y conservación de las colecciones públicas y proponer nuevos dispositivos museográficos para materiales documentales, y esto es lo importante, en los que la parte afectiva esté presente. Y nos acompaña también la maestra Guillermina Guadarrama, investigadora del CENIDIAP, que es maestra en Historia del Arte por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y tiene una destacadísima actuación en la investigación del muralismo en todas sus formas y en toda su historia. Entre algunos de sus libros fundamentales está La Ruta de Siqueiros, etapas en su obra mural, Galería José María Velasco, un espacio público de promoción, La construcción de una utopía, enseñanza artística en la postrevolución, y uno que está por publicarse, que es Recuento de una impostura, Miguel Salas Ansúrez, La ruptura y la política de exposiciones del IMBAL, 1957-1961. La maestra Guillermina Guadarrama es también la impulsora, coordinadora del importantísimo foro de muralismo que se organiza por el CENIDIAP en el Centro de las Artes. Ahora va en septiembre, será la 4ª edición de este importante foro que reúne a todos los practicantes del muralismo para aportar, debatir y reflexionar sobre esta importantísima expresión artística. Ha publicado en muchos lugares, ha estado dando clases, cursos, y es muy activa en todo lo que es la promoción y el rescate de esta importante expresión. Para comenzar, vamos a hablar de las experiencias personales que han tenido las tres investigadoras con la obra de Manuel Felgueres, con Manuel Felgueres como persona, como artista y animador cultural. Entonces vamos a comenzar, si les parece,
con la doctora Irma Fuentes. Irma, por favor. Hola, buenas tardes. Espero que me escuchen. Y bueno, quiero agradecer a la Secretaría de Cultura, al Centro Nacional de las Artes, a Canal 23, al CENIDIAP, en especial pues al equipo conformado por Carlos Guevara, por Christine Camus, por Alfredo Bursa, que nos modera en esta ocasión, y a Vicky García, que siempre es tan eficiente para organizar todos estos eventos. Muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos en sus pantallas de sus hogares. Y bueno, quisiera hablar un poco en este conversatorio de la potencia de las formas al respecto de mi encuentro con el maestro Felgueres. Creo que mi participación en esta mesa tiene que ver un poco con este vínculo que yo establecí a partir de 3 líneas muy claras, ¿no? Mi relación académica, que era justamente una relación tanto laboral como de formación académica, desde el CENIDIAP en ese momento. Otra, el vínculo profesional que tiene que ver con mi relación entre el arte y la pedagogía y el proceso creativo y el aprendizaje de muchas cosas, ¿no? Que tienen que ver con cómo se da todos estos procesos creativos en el arte. Y por otro lado, mi vínculo personal. Creo que estas tres líneas me permitieron acercarme a un lugar maravilloso, un lugar que ha sido enigmático, que ha sido un poco en la fantasía de cualquiera, un lugar mágico, porque decidí a partir de estar en la ciudad de Zacatecas, que es una ciudad muy bonita, radicar ahí durante 13 años a partir de un elemento clave que fue el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres. El museo me permitió tener muchos vínculos con la gente, con el entorno, con incluso con los niños, ¿no? Que se hicieron varios programas ahí, pero sobre todo me permitió encontrar al maestro Felgueres. El maestro Felgueres creo que llegaba a la ciudad de Zacatecas en temporadas, pasaba cortas temporadas, pero frecuentes. Acudía a estar muy cercano a lo que sucedía en este lugar que apenas comenzaba. Cuando yo llegué en el año del 98, fue en el momento en el que se inició justamente el museo a cargo de una remodelación titánica que emprendió el arquitecto Ortiz. El arquitecto realmente rescató el inmueble que había sido un penal, el penal de Zacatecas, y que bueno, después de que se construyó el Cerezo, pues se fueron los reos a otro lado, y el edificio quedó, que originalmente había sido con una vocación cultural y educativa como Seminario Conciliar de la Purísima, pues quedó hecho un desastre, ¿no? ¿Qué les puedo decir? Entonces el arquitecto Ortiz se emprendió la tarea junto con el maestro Felgueres de rescatar ese edificio, de tener un edificio maravilloso en el que se pudieran albergar todas las obras de arte abstracto que habían sido acumuladas y que habían sido conformadas desde los años 50 hasta finales de siglo, ¿no? Entonces, bueno, el trabajo fue muy interesante. Cuando yo fui las primeras veces al museo, pues estaba todavía en escombros varias de las salas, y el entusiasta arquitecto Ortiz nos orientaba sobre todo lo que quería hacer. Lamentablemente, pues falleció a mitad del camino. Sin embargo, el proyecto continuó gracias al empeño del maestro Manuel Felgueres. Entonces, bueno, si me quieren pasar la primera diapositiva para ver más o menos cómo estaba el museo, veríamos que en la foto 1, por ahí, vemos que está el museo. No sé si la pueden compartir. Pero bueno, en el caso del museo, estaban estos espacios que se tenían como
en algún momento nave eh, del inmueble, otros hubo que construirlos definitivamente, se tuvo que trabajar por etapas. Entonces, en la primera etapa, toda la obra del maestro Felgueres se quedó en una de las áreas y posteriormente se incorporó la segunda etapa. Pero bueno, lo que yo quisiera comentar aquí es que la ciudad de Zacatecas es una ciudad muy bonita, es una ciudad que tenía en ese momento 9 museos en un territorio muy pequeñito, que es justo el de la ciudad, con una gran cantidad de cultura, de gente muy, muy vinculada con el trabajo cultural, gente muy valiosa. Y esto a mí me motivó a estudiar el doctorado en Humanidades y Artes ahí en la ciudad de Zacatecas. Emprendí mi proyecto doctoral en ese museo y bueno, al final de cuentas creo que el espacio que se desarrolló ahí y el vínculo con el maestro Felgueres fue muy, muy interesante. Me parece que la situación que vivimos en, en la construcción misma del museo, en la definición de lo que había que incluir y no, en lo que era conformar, por ejemplo, el acervo documental y hacer todo el archivo histórico, que fundamentalmente eran materiales y documentos del maestro que había traído desde su casa y que estaban en condiciones pues de poco acceso para la consulta documental, pues fue un trabajo que también emprendimos y que ahora ahí está dando frutos, permitiendo a la gente que se consulten esos documentos, esos materiales que son muy, muy valiosos. De ahí que, bueno, el vínculo con el maestro fue muy lindo porque él siempre estaba dispuesto a hablar conmigo, siempre se sentaba, se tomaba su tiempo, se dedicaba a lo que a él le interesaba, aunque siempre tenía la presión del tiempo porque había otros que decían que ya se les había acabado el tiempo, como a mí casi casi ahorita, pero él se tomaba las cosas con mucha calma, con mucha disposición, porque siempre estaba soñando, siempre estaba explorando, siempre estaba imaginando cosas, siempre estaba asociando y yo quisiera pues agradecer públicamente todas las enseñanzas, todos los libros que me recomendó, todo el material que me facilitó para que yo pudiera hacer mi trabajo doctoral y sobre todo la confianza y la empatía que me parecieron fundamentales en una persona tan generosa. Me parece que, no sé si ya me fui un poquito de tiempo, Alfredo, pero lo que sí quisiera decir es que siempre me sentí bien recibida en el museo. Trabajé ahí muchos años, trabajé con los custodios, trabajé con los niños, trabajé con las autoridades codo a codo y creo que se hizo una labor muy linda y gracias a toda la obra, a la voluntad y a la disposición del maestro Felgueres y también de Mecho Teiza, que bueno, es al final de cuentas su brazo derecho en muchos sentidos y permitió que se hicieran muchas cosas a partir de eso. Ujú. Este, no sé si en esta relación que yo estuve en vínculo con él, pudo ser también porque había una empatía y creo que tiene que ver con una cosa que quizá mucha gente no tiene una noción al respecto, pero teníamos un elemento en común y es el elemento del escultismo. Creo que cuando tú vives la vida escultista, es decir, cuando estás dentro de los scouts, tienes una manera de ver el mundo distinto, ¿no? Tienes unos valores, tienes una manera de imaginar, de configurar, de apreciar, de estar sensible a la naturaleza, un montón de cosas, ¿no? Y creo que el maestro y yo en eso coincidíamos, vivimos una vida escultista y creo que esa parte también nos mantenía un poco cercanos porque esto se reflejaba siempre en las pláticas, ¿no? En sus búsquedas, en sus inquietudes, bueno, desde hacer coleccionismo, desde hacer taxidermia, desde hacer muchas cosas que pues solo algunos que tenemos esas inclinaciones las desarrollamos, ¿no? Entonces, bueno, creo que toda esa visión del mundo se refleja en su obra. Hay gente que la vive, pero hay gente que la convierte en arte y el maestro Figueres fue lo que hizo, convertir en arte toda esa sensibilidad y toda esa apreciación que pudo tener a su alcance, ¿no? Desde
la tierra roja desde los minerales de las minas zacatecanas, ¿no? Desde lo árido del paisaje hasta esos azules maravillosos y esos atardeceres increíbles, así como cuando él se fue a vivir a la playa, pues también se refleja en el color intenso de esos aguamarinas, de esos azules en su obra, pues toda esa apreciación y esa posibilidad de convertir en color eh, lo que a él le parece importante. No sé, Alfredo, ¿vamos bien de tiempo o tú me dices? Vamos a ceder la palabra a Pilar, pero es fantástico ese aspecto justamente de lo afectivo, lo estético, la reconversión del mundo y llenarlo, poblarlo de arte a partir de esa experiencia, ¿no? De lo que nos rodea. Fantástico. Y ahora vamos a escuchar entonces a Pilar, por favor. Muchas gracias, Alfredo. Bueno, yo me uno a los agradecimientos, sobre todo a Pilar Ortega, que fue quien me invitó por parte de la Secretaría de Cultura a esta charla. Para mí es un gusto hablar de Manuel Felgueres. Tuve al final de su vida una relación bastante cercana y gracias a Irma y a Alfredo por tener la paciencia para poder tener este conversatorio. Muy amables. Bueno, pues un poco mi relación con Felgueres empezó hace muchos años, yo creo que desde el 2005, de una manera más cercana, cuando hicimos La Era de la Discrepancia, que fue una exposición que hablaba sobre el arte en México del 68 al 98, ¿no? Entonces, bueno, cubría un gran espectro y yo principalmente me enfoqué más en ese momento hacia los artistas de los años 60 y los 70. Fue una curaduría compartida entre Olivier Debrois, Cuauhtémoc Medina, Álvaro Vázquez y yo. Y entonces, bueno, yo me enfoqué más en los años 60, 70. Entonces, bueno, fuimos a entrevistar a Manuel Felgueres y siempre amable me hizo favor de que yo entrara por primera vez a su archivo. Y bueno, a partir de ahí, cuando empecé a trabajar en el MUAC, que ya tiene 11 años que empecé a trabajar en el MUAC, pues me empecé a interesar más en su obra, ¿no? Cuando hicimos Desafío en la Estabilidad, pues nos dimos a la tarea de rescatar el mural del Cine Diana. Si me pueden poner, por favor, las diapositivas para la presentación. ¿Me pueden poner la presentación, por favor? Bueno, empezaré a hablar un poco mientras me ponen la presentación. Bueno, a partir de entonces, como les decía, desde el MUAC empezamos a hacer Desafío a la Estabilidad y bueno, vimos que una de las piezas fundamentales para dar a entender estos años 60 con toda la intervención de Alejandro Jodorowsky y toda esta idea pues, del performance en esos años y la disolución de las fronteras entre las disciplinas, vimos que una de las piezas representativas era el mural de hierro que estaba en el Cine Diana. El Cine Diana, ese mural se hizo en 1961 y el Cine Diana en ese momento pues era de los atractivos y como también de los íconos de lo que entonces en esos años era la modernidad, ¿no? En esos años tú entrabas y veías el mural y lo que, bueno, este mural tenía una presencia realmente impresionante y conforme fueron pasando los años y el cine perdió esta idea del gran espectáculo, se empezó el Cine Diana a dividir en diferentes salas más pequeñas y esto hizo que el mural perdiera toda esa visibilidad completa y este que había sido y que había significado en los años 60. Entonces, bueno, nos dimos a la tarea de sacar el mural, teníamos que trabajar en las noches, porque el Cine Diana seguía teniendo todavía funciones de cine, entonces trabajamos en las madrugadas para sacar el mural y llevarlo al museo. Realmente ahorita van a poder ver unas fotos donde el trabajo era titánico porque es un mural de 28 metros de largo, es un mural que nada más cabía en la sala 9 del Museo del MUAC, en donde lo colocamos y que todavía sigue así, es un mural que hasta ahora está en comodato y bueno, cada vez que tenemos la oportunidad de mostrarlo, lo mostramos. Pero sí me parece que es una pieza muy importante, no solo dentro del trabajo de Manuel Felgueres, en donde usa estos materiales de desecho,
que tenía que ver mucho con el trabajo de Luis Nevelson, por ejemplo, de los ensamblajes, sino también para el arte en general, el arte, las prácticas artísticas en México, ¿no? Implica, es un mural que no solo era una escultura, sino que también se convertía en un instrumento musical. En el día de la inauguración, ellos realmente con las baquetas percutía, Miki Salas, precisamente el hijo de Salas Ansúrez, percutía el mural. Entonces, bueno, era un mural que ejemplifica este inicio del performance a través de Alejandro Jodorowsky. Después, para hacer otra de las exposiciones que hicimos como parte de la colección del museo, nos dimos a la tarea de restaurar otro mural muy importante que se llama Canto al Océano, que estaba en el Deportivo Bahía. La historia de este mural también es muy interesante. ¿Podremos poner las diapositivas? Bueno, es un mural que a lo mejor lo han visto, si ustedes han ido al MUAC, se vio en una exposición que se llamó Reverberaciones, y es un mural que se hizo con conchas de abulón. El mural estaba en el Deportivo Bahía, que era un balneario que estaba cerca del aeropuerto, y medía 100 metros de longitud por 5 metros de altura. Y hace unos años, el Deportivo Bahía, quienes eran los dueños era la familia de Helsengas, y hace unos años nos llamaron una tarde la familia de Helsengas diciéndonos que si queríamos los trozos de mural, pues que fuéramos a recogerlos a su casa, y bueno, pues en realidad, por supuesto que nos interesó, el equipo de conservación del museo fue al rescate del mural, y realmente nos encontramos pues trozos que había que restaurar. Entonces, bueno, con el pretexto de esta exposición que se llamó Reverberaciones, nos dimos a la tarea de restaurar junto con Manuel Felgueres un fragmento de 5 por 8 metros de este mural Deportivo Bahía. Y realmente, pues también es un mural que sui generis. Yo creo que pocos murales están hechos con estos materiales de desperdicio que son conchas de abulón, en donde lo que decía Manuel Felgueres es que él usaba materiales de desecho precisamente por la falta de presupuesto y también como una postura ante lo que sería el arte, ¿no? Como también el azar en este momento era un motivo muy importante en cómo combinar las formas. Este mural realmente formalmente tiene mucha relación con el trabajo de arte, ¿no? Y bueno, una tercera restauración, que realmente fueron, como les decía, el trabajo que más me acercó a Manuel y a Meche, su esposa, fue el rescate de una escultura que para la exposición de trayectorias, que es la que ahora está, antes de que cerrara con la epidemia, el museo está en exhibición. Digo, y está en exhibición porque la exposición sigue montada esperando que podamos abrir los museos universitarios. Esta es una escultura que se llamaba el Monumento a las Formas Mecánicas. Es una escultura que también estaba pues en pedazos, hecha trizas, y que trabajamos con Manuel Felgueres y con el equipo de restauración del museo. Y bueno, yo creo que es como muy enriquecedor, porque el trabajo que se hace entre esas tres áreas, entre el artista, el equipo de restauración y el curador, es siempre muy fructífero, ¿no? Siempre mis opiniones siempre estaban basadas en documentación de la época y en las mismas fotografías que teníamos de estos murales, y fue a través de eso que empezamos a reconstruir las piezas. Entonces, bueno, me parece que son tres piezas que se han convertido en icónicas, como decía, no solo porque son importantes en el trabajo de Manuel Felgueres, sino también son importantes para dar cuenta de las prácticas artísticas en México a partir de los años 60. Perfecto, muchas gracias, Pilar. Vamos a tener oportunidad de regresar sobre varias de estas cuestiones. Ahora vamos a escuchar a Guillermina Guadarrama, por favor. Guille, ¿estás escuchando? Ay, puse el video y no puse estas tecnologías. Perdón, decía que me uno a los agradecimientos al equipo del CENART, a los camarógrafos, a todo el personal, a Vicky,
al CENIDIAP que organizaron esta charla. Bueno, mi acercamiento a la obra de Manuel Felgueres no fue tan cercana como la de las compañeras, fue un poquito más alejada, surge a través de buscar, a través de su obra mural, que es una de las líneas de investigación que trabajo principalmente. Era importante revisar esta producción porque destacaba en esos años por ser diferente a lo que se producía. Estoy hablando de las décadas 50, 60, en la que estaba excluida en la obra de Felgueres la figuración naturalista, que era la usual en este tipo de obra. Me interesaba saber qué es lo que por qué había incursionado en la obra mural, en una época que pues había una polémica entre dos líneas estéticas divergentes, la figuración naturalista y los abstraccionismos. Felgueres fue el primero que incursionó en el muralismo. Entonces, cuando yo tuve la fortuna de hacerle 2 entrevistas, una en el 94 y otra en el 17, y cuando yo le pregunté cuál había sido su interés por el muralismo, me decía que porque le generaba mucho más público que una exposición. Es decir, mejor, a mi primera exposición acudieron 50 personas, 40, entre ellas la mayor parte de mi familia, mientras que para un mural, pues habría muchísimo más. En realidad era muy afectuoso, muy cálido, contestaba todo, era muy amable, siempre te abría el archivo para que revisaras lo que necesitabas conocer, el tema que te interesaba, hablaba de todo, me gustaba mucho cómo platicaba de los materiales. Para mí era muy importante saber por qué había utilizado, por ejemplo, para el balneario de Bahía, conchas de caracol. Y él decía que, bueno, primero era bajar costos. Un joven artista buscando públicos tendría que acercarse a los lugares donde él consideraba que podía hacerse un mural y ofrecer bajos costos. Los bajos costos se los daba el material reciclado, que bueno, lo usaba el arte Poveda, y entonces no era como un material extra artístico, pero sí era novedoso a lo mejor para nuestro país, ¿no? Y entonces él decía que con toda esa juventud y esa alegría, y cada vez que hablaba de esta búsqueda de los materiales, lo hacía con gran alegría, nos contaba que iba a recoger todas las conchas, porque el dueño le dijo, quiero que para el balneario, era un balneario, estaba de moda en una zona que ahora da rumbo a la carretera a Puebla, muy popular, y le decía, quiero que se recuerde el mar. ¿De qué manera una persona como yo puedo recordar el mar? No voy a pintar palmeras. Entonces decidió buscar las conchas de caracol que iba a recoger a la Merced, iba a recoger a las ostionerías por donde pasaba, y le regalaban obviamente todas esas conchas a las cuales tenía que limpiar, lavar con todo el equipo de albañiles que estaban construyendo, llenarlas de cal para que no hubiera después algún germen por ahí que fuera a hongos, a hacer que se crearan hongos. Círculos de yeso para que después los iba a adosar al muro, y que esos círculos pues le dan movimiento, o sea, sí, el maestro era muy geométrico, pero tenía esa forma de dar movimiento, de dar esa sensación, porque esos círculos le iban a recordar el oleaje marino, ¿no? Bueno, para mí era importante, sobre todo, saber que a partir o sea, que no importaba la polémica, no importaba que estuvieran algunos en contra del muralismo, para él era enlazar su producción, que también tiene que ver con la obra de Caballete por la pintura que usó y en la escultura. Y bueno, los jóvenes en esos años, en los años que estoy hablando, pues el muralismo tenía como los grandes materiales para hacer las obras mayores. Pero él recurre para hacer su primer mural en 1959 a un arquitecto amigo suyo que estaba construyendo un edificio de departamentos en la colonia Roma, y le dice, bueno, podemos hacer un mural aquí.
no hay recursos para ello, bueno, pero lo podemos hacer con el mismo material que estás usando para la construcción. Entonces, lo interesante en la obra, en los murales de Manuel Felgueres, es la búsqueda de material. No se casó, no se quedó con un solo material. Es decir, aquí usa azulejos, utiliza mosaico que va a utilizar para los baños del edificio en construcción, y luego lo vemos que se va al Cine Diana a hacer este mural maravilloso y muy grande con chatarra, con metal, y él contaba que se lo había donado un amigo que trabajaba en Aceros Ecatepec. Entonces, por eso pudo tener esa gran cantidad de metal a su servicio para poder hacer ese maravilloso y grande mural que afortunadamente, gracias al MUAC, gracias al personal del MUAC, ahora podemos volver a disfrutar, ¿no? Y bueno, en todas estas propuestas que tenía, bueno, también podemos pensar en algo similar para la inauguración, buscando esos grandes públicos que de los cuales Manuel Felgueres hablaba, que tuvo tanto en el cine Diana como en el balneario, en el Canto al Océano del balneario Bahía. Estas grandes y megas inauguraciones, en el cual pues fueron happenings maravillosos en esos años llamados así, que nos recordaba un poco lo que hacía John Cage se me fue el nombre del lugar donde trabajaron esta obra, que también fue una interlocución entre happening, poesía, música, baile y una obra teatral realizada en el mismo escenario, ¿no? Entonces, el maestro decía, bueno, logré a través del mural del Cine Diana tener mucho público, pero lo triplicó en el balneario Bahía. Entonces, creo que sus objetivos de conseguir este público fue algo importante, porque entonces ese era el rol de su muralismo en la sociedad y su potencialidad disruptiva en la escena del arte, en una escena que pese a lo que haya pasado, compartían ambas líneas estéticas. Bueno, creo que en algún otro momento podré seguir abundando sobre estas producciones murales, que es básicamente sobre lo que yo estuve en relación con él, y bueno, platicarles del gran personaje que era, a pesar de tener muy poca relación, de la poca relación que tuve con él, siempre fue afectuoso, cariñoso, siempre dispuesto a dar el tiempo, siempre dispuesto a escuchar, las preguntas que a veces después reflexionando digo, pues a veces eran preguntas muy elementales, pero él respondía de buen agrado y dando toda la calidad auditiva de escuchar al otro. Exacto. Sí, eso es algo que todo el mundo comparte del maestro Felgueres, ¿no? Esa disponibilidad, esa accesibilidad, ¿no? Una persona muy afable, afectuosa, ¿no? Y aparte un incesante innovador, ¿no? De su propio discurso, y con ello pues también de toda la escena de las artes plásticas en nuestro país. Quiero tomar un momento para agradecer a todas las personas que nos están siguiendo por internet en las distintas plataformas de las que nos hizo favor de poner a nuestra disposición, Canal 23, el CENART. Les agradecemos muchísimo sus comentarios, les agradecemos que nos estén siguiendo. Es una manera de estar juntos en esta sana distancia y compartiendo las maravillas de esta obra importantísima, ¿no? Ahora quisiera, comenzando con la doctora Irma Fuentes, hablar un poco más de las propuestas artísticas, estéticas del maestro Felgueres en cuanto a la relación que tienen con los debates contemporáneos, con los debates de su tiempo, cómo fue abriendo brecha, como decía bien Guillermina, para abrir incluso en términos de obtener espacio para las distintas vertientes de las artes mexicanas en comisiones públicas, comisiones privadas, en el discurso de la crítica, etcétera, todo ese trayecto, y sobre todo los debates en los que estuvo participando y en los que quedan abiertos ahora, ¿no? Con toda su obra. Y me gustaría que empezáramos entonces contigo, Irma, por favor. Sí, muchas gracias, Alfredo. Efectivamente, bueno, coincido con las compañeras que el maestro siempre fue un hombre incansable
me parece que el trabajo de los murales que hizo, pues revela no solo su trabajo que podríamos encontrar en ciertas colecciones privadas, sino también todo su trabajo amplio que expone a nivel público en diferentes formatos, no solo en los murales, sino también en las esculturas que son grandiosas, ¿no? Me parece que estas enormes esculturas que están en las universidades, en los campus de ciertos lugares, de centros culturales, de la Avenida Reforma, de muchos sitios, bueno, dan cuenta de toda esta grandeza, digamos, de proyección que tenía el maestro. Pero finalmente creo que su obra más generosa fue el museo, porque en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres, primero que nada es una innovación, porque era en ese momento el único museo exclusivamente de arte abstracto, ¿no? Había museos de arte moderno, museos de otro tipo de arte actual, pero justo en el momento en que se hace es un museo de arte abstracto, y entonces introduce pues toda una visión del mundo en un lugar en donde realmente no se tenía por parte de la población una visión muy cercana, ¿no? Sí hay un sector cultural muy docto, ¿no? Que yo reconozco y los quiero muchísimo. Sin embargo, la gran población no tenía este acceso. Entonces, la generosidad del maestro se convierte en un edificio que alberga la obra, no solo de él, sino de sus contemporáneos, y sobre todo la obra de nuevas generaciones. Es decir, en el museo no solo vamos a encontrar un ego que diga, aquí está mi obra y esto es todo lo que yo hago, sino es lo que doy para el pueblo de Zacatecas, para el México y para la humanidad, pero también incluyo a mis compañeros de generación. Y eso está representado en una sala hermosa, que es la sala de los murales de Osaka. Esa sala, bueno, el maestro se propuso conseguir todos los murales que estaban dispersos después de una fallida participación en Japón, en la feria de Japón 70, que, bueno, en el momento en el que se realizó la obra, pues no todos los murales que se habían encomendado por Fernando Gamboa se pudieron exponer por el tamaño, ya que el pabellón en donde les tocó exponer era más pequeño y las obras eran monumentales. Son prácticamente lienzos, creo que el más pequeño tiene 5x8, pero bueno, eran 11. Inicialmente eran 11, ahí el dilema con el último de López Loza, porque ese no está en el Museo Felgueres, pero sí existió, digamos, la convivencia para crear esos murales en una encomienda de Fernando Gamboa. Y bueno, está el mural obviamente, de Lilia Carrillo, que en ese momento era su esposa y que tenía, bueno, toda una devoción literal por Lilia y por el trabajo que hacía ella, pero no solo ella, no solo el maestro Felgueres, sino la generación de los otros 9 pintores, que en un libro muy lindo de Juan García Ponce se reflejan cada uno de ellos. Y estos 9 pintores como Francisco Corsas, Antonio Peiri, Roger Van Gunter, Vladi, Arnaldo Cohen, Gilberto Aceves Navarro, Brian Nissen y Francisco Icaza, y bueno, también Luis López Loza, hacen estos murales y finalmente están dispersos, y él se propone reunirlos, hacer un espacio para ser expuestos todos los murales de manera conjunta, como en un diálogo entre todos, recordando un poco las hazañas que tuvieron para pintarlos, porque los pintaron juntos en el mismo periodo, en un mismo lugar, ¿no? Y así como los murales de Osaka, que son reunidos, reúne también la obra de nuevas generaciones. Tiene una sala muy importante dedicada a mujeres, o sea, las mujeres que están en su generación, desde Olga Costa hasta mujeres, digamos, más contemporáneas como Ivonne Domínguez, que están haciendo y dando una postura frente a lo que es el arte abstracto, de las muchas formas que podemos encontrar en el arte abstracto. Entonces, su trabajo no solo es, pues, obviamente de
piezas pequeñas, sino es piezas de medio formato, miniaturas, juguetes. Y bueno, creo que las técnicas con las que él trabaja son técnicas que todo mundo quisiera explorar, y él lo hace, ¿no? Él se va desde el geometrismo, se va desde hacer el materismo, ¿no? Con el retablo de los mártires, que es una cosa preciosa. Trabaja con vidrio, con piedra, con mármol, con ónix, con metales, con acero. Bueno, él disfruta el material, ¿no? O sea, creo que más allá, como un poco la polémica que comenzábamos en previo a la situación, más allá de la forma, lo que a él le hacía disfrutar era la intervención del material, el transformar un material en otra cosa, ¿no? Así fuera basura, esa basura se convertía en obra de arte. Y bueno, también en la parte pictórica, pues obviamente trabaja muchísimo con el óleo, pero el óleo lo comienza a trabajar y lo va transformando, así como transforma sus obras geométricas en litografía, les da tercera dimensión, los hace escultura, todo a partir de programas matemáticos, de su estancia a partir de la beca Guggenheim. Bueno, todo este fenómeno que es el estar constantemente aprendiendo, innovando y cambiando cosas, se refleja también en su obra, ¿no? Y en la pintura, bueno, pues no se diga, ¿no? En la pintura va desde una pintura muy formal, muy digamos, formal, entre comillas, porque me refiero a las figuras geométricas, a esos círculos que todos reconocemos cuando los combina con sus triángulos, ¿no? Y podemos identificar que ahí está la firma de Felgueres cuando vemos estos medios círculos unidos a los triángulos, y este juego de las diferentes series que él establece en temas como la superficie imaginaria, en exposiciones que fueron a muchos lugares a exponerse. También pasa de eso geométrico a lo biomórfico, utilizando estas formas que tienen que ver un poco con los riñones, con las moscas, con los insectos, con los órganos sexuales, o sea, toda este fenómeno que tiene que ver un poco con las partes del cuerpo, pero reconfiguradas, ¿no? Dándoles un realce, un peso a estas formas caprichosas de la naturaleza. Creo que esas es una etapa muy bonita de Felgueres, a mí me encanta porque además tiene un color intensísimo, ¿no? Después pasa por los chorreados, por los drippings, se va al tachismo, ¿no? Se va a la mancha, al rayón, al trabajo con tinta. En fin, creo que explora de todo. Creo que explora de todo. Y bueno, uno lo puede ver porque él jugaba con el material, jugaba con las herramientas, jugaba con las texturas, con el color, y al final, pues jugaba con la forma. Entonces, creo que hay muchísimos autores que han hablado sobre esta exploración incesante que llamo yo, ¿no? Y que es justamente, pues, de gente de la talla de Octavio Paz, ¿no? Gente de la talla de Dore Ashton, su amigo entrañable y bueno, cómplice en la pluma, en la literatura, para dar cuenta de toda su obra también, es Juan García Ponce, que va a estar siempre trabajando con todo este grupo, pero en especial creo que hay un vínculo muy cercano con Felgueres y Juan, y bueno, Juan escribe cosas preciosas acerca del trabajo de Juan, ¿no? de Felgueres. Y bueno, en general creo que podríamos citar por ahí algunas frases muy lindas, que dicen algunos de los autores, pero bueno, nos llevaríamos un ratote en señalar todo lo que han dicho acerca de él. Realmente yo lo que considero es que él transforma la materia, ¿no? O sea, al final de cuentas él la transforma, él le da vida. Al final de sus obras creo que
los últimos encuentros que yo tuve, estaba un poco más hacia la simpleza de lo monocromático, de la mancha, del rayón, pero disfrutando en esas manchas, en ese rayón, en esa firma, en ese trazo tan sencillo como los japoneses, ¿no? Que con un trazo llevan acumulada toda una herencia cultural, toda una experiencia y todo un bagaje impresionante. Creo que al final esa tinta china decía mucho más a veces que todo el material que había utilizado antes, ¿no? Bueno, es un poco lo que Sí, yo pero eso es me quedo con sí. eso, ¿no? Sí, eso es lo que es muy interesante, ¿no? Está en diálogo constante, no solamente con toda la tradición pictórica, escultórica, sino con su propia obra, ¿no? Y regresa y lo reinventa, así como también reinventa o les da nueva potencia, es lo que decíamos de esta potencia de las formas, que es justamente cómo está el ojo sensible, ¿no? De poder descubrir en todo esto que ya está hecho, que es de desecho, o que es del mar, o que es orgánico, etcétera, encontrarles su potencia para convertirse en otras cosas y poblar el mundo de esas cosas bellas, que es lo que él decía, ¿no? Que esa era la misión del artista, estar poblando de nuevos objetos, ¿no? Nuevos objetos con esa potencia para el placer estético, ¿no? Muy, muy interesante esa investigación constante, ¿no? Y yo creo que eso también puede platicarnos ahora Pilar, ¿no? Esta trayectoria, esta búsqueda incesante, por ejemplo, que el maestro Felgueres es el pionero del arte digital, ¿no? En nuestro país, la búsqueda constante de elementos, de materias y estar regresando constantemente sobre sus pasos, pero siempre para innovar y buscar nuevas maneras, ¿no? Pilar, por favor. Muchas gracias. Sí, bueno, en efecto, yo creo que la exposición del MUAC te deja ver un Felgueres que sigue estando vigente dentro de su producción. Mostramos sus últimas relieves y sus últimos cuadros, que son de tamaño monumental, y vuelve otra vez a esta idea de los grandes públicos, los grandes espacios, para mostrar su obra. Sí, comenzamos con por favor, con las diapositivas, con la presentación. Y bueno, me parece que en este sentido la apuesta en el MUAC trata de ser como una idea de un teatro mundi donde tú llegas y te rodea toda la producción de Felgueres. Y vemos cómo la intención con curatorial es que el público realmente vea que hay un sentido, una liga o un hilo conductor entre lo que hacía en sus inicios de los murales hasta lo que hizo en las últimas fechas, ¿no? Realmente Felgueres tenía una pulsión por crear impresionante, todo el tiempo estaba creando, y Felgueres también, digamos que en esta idea de crear, bueno, pues yo creo que hasta sus últimos días seguía pintando de manera muy constante, realmente era una forma de vida, la manera de pintar, ¿no? Y bueno, pues si quisiéramos poner a Felgueres en el debate contemporáneo, yo me centraría en varios proyectos, quizá en 4 proyectos en particular, que a pesar de que fueron hechos hace algunos años, vuelven a tener vigencia ahora que los revisamos. Y creo que un poco de la idea de volver a ver el arte pasado es precisamente que nos vuelva a traer a lo que está sucediendo y que nos haga reflexionar sobre el México contemporáneo que estamos viviendo. Bueno, la siguiente, por favor. Bueno, una de las pinturas, una de las obras más importantes que hizo fue precisamente Agenda 2030, y en este proyecto lo hizo para la ONU. Es un proyecto que fue, bueno, el título de la pieza de 2030 fue un título muy inteligente porque la ONU tiene el plan para el 2030 de erradicar la pobreza y lo más posible y fortalecer la paz y la justicia. Entonces, bueno, realmente la manera en que llegó esta obra a la ONU fue muy interesante porque realmente va a tomar un protagonismo central, está como una pieza de remate en el Salón de las Banderas antes de llegar al auditorio, y platicando con Felgueres comentó que pues fue una lucha muy fuerte de todos los países para ver qué artista podía representar esta parte de la Agenda 2030, ¿no? Y es muy interesante cuando yo le preguntaba en un momento a Felgueres que por qué no había aprovechado esta idea de estar en la ONU para hacer una participación política directamente, o un reclamo político, una denuncia política hacia lo que está pasando en el mundo, con el planeta y con la parte de la justicia. Y él me decía, y creo que es lo más importante, es que a través de esta abstracción él lo que estaba
peleando era esta idea de los nacionalismos. Él estaba en contra de todos los nacionalismos y desde un principio, desde los años 60, él estaba luchando precisamente con este muralismo que ligado a la Escuela Mexicana de Pintura, y es una manera que estaba luchando a través de eso, era a través de la abstracción. Entonces, bueno, me parece que era una parte muy inteligente de su parte, de poder estar en contra en este momento, en contra de esos nacionalismos que se han tenido como consecuencia, por ejemplo, un Brexit, por ejemplo, ¿no? O estas ideas de lo regionalismo que políticamente hoy en día tiene tantos problemas políticos con que tiene que ver con la migración. Seguimos con la presentación, por favor. Por otro lado, bueno, pues otro de los proyectos importantes de Manuel Felgueres también es su participación en el mural efímero de 1968. Felgueres estuvo participando precisamente en este mural, que él era líder de los artistas, en donde los artistas se reunieron en unas jornadas culturales para pintar sobre las láminas de aluminio que estaban bordeando una escultura que estaba semidestruida de Miguel Alemán. Entonces, bueno, sobre estas bardas, a nivel de protesta, los artistas se organizaron para que cada quien expresara de la manera más indicada su desacuerdo, precisamente muchos de ellos en contra, sobre todo del imperialismo norteamericano. Y bueno, me parece lo que tiene que ver aquí, que está muy en boga hoy en día, es que lo que Felgueres y los artistas estaban defendiendo era la autonomía universitaria, que otra vez vuelve a estar en debate, ¿no? Los artistas hacían este mural para reclamar que el ejército había entrado con el bazucazo a la escuela preparatoria. Entonces, una manera de reclamar esa violación a la autonomía de la universidad era haciendo este mural. Entonces, bueno, desde entonces vemos que Felgueres realmente fue un líder muy importante de su generación, y que esta importancia era siempre como una de las cabezas que bandereaba diferentes movimientos. También lo podemos ver por ejemplo, cuando fue en el mural, en el Salón Independiente. Él fue de los organizadores principales del Salón Independiente, junto con Kazuya Sakai y con Brian Nissen, bueno, entre varios, pero bueno, siempre tomó el papel dentro del grupo como el presidente del Salón Independiente, la presidencia del Salón Independiente. Entonces, bueno, y así podemos seguir viendo cómo realmente fue uno de los líderes también de esta generación mal llamada, desde el punto de vista de la ruptura, en donde pues poco a poco se fue colocando como de los agentes más importantes de la cultura, y participaba en diferentes concursos como juez y como para dar premios, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido Felgueres estuvo muy, muy en contacto con esta generación de artistas de los Castro Leñero, por ejemplo, de Macotela, en donde lo que él estaba apoyando también era esta práctica pictórica, ¿no? Y bueno, y finalmente, otra de las cosas que hizo Manuel Felgueres fue su participación con Jodorowsky y con toda esta generación de la ruptura, donde hacían películas, donde participaban en obras de teatro, en donde participaban en múltiples eventos, en múltiples escenarios, en donde él siempre fue como una parte muy protagónica. El otro proyecto que me parece que es muy interesante y vuelve a ser líder Manuel Felgueres es en el proyecto de la máquina estética, que fue el proyecto que ahorita comentaban y comentaba la doctora Irma, que hizo en Harvard a partir de 1975, que se fue a trabajar allá con el ingeniero Sassoon, con el apoyo de una beca Guggenheim, ¿no? Bueno, un poco lo que hoy llamamos como la parte de la inteligencia artificial y lo que hoy conocemos como el machine learning, pues Felgueres fue un pionero y un visionario en esta manera de tratar la máquina en 1975. A partir de ciertos órdenes y cálculos matemáticos, él hizo que
la máquina aprendiera la manera de acomodar sus figuras, la manera en que se usaba la sección áurea, la manera en qué tipo de elementos geométricos usaba, y la máquina producía cientos de imágenes que finalmente fueron formando lo que le conocemos como un estilo de Manuel Felgueres, ¿no? Bueno, hoy en día pues eso nos parece como muy común, pero bueno, en 1975 esto realmente fue un tema que realmente sí cambió la historia del arte en relación con la computadora. Y bueno, estas piezas las llevó a diferentes formatos, desde relieves hasta litografías, hasta serigrafías, y también dibujos y gouache. Entonces, bueno, esculturas, ¿no? Y luego esculturas que también fueron de gran formato. Entonces, bueno, me parece que también esta manera en que Felgueres se podía manejar en diferentes soportes y en diferentes dimensiones, pues es también una gran aportación que tiene hoy para el México contemporáneo. Perfecto, sí, ese es, yo creo que algo que va a interesar muchísimo a la gente que nos está siguiendo, el que pudiera estar, como se habló ahorita, por ejemplo, alguien que no tuviera mayor conocimiento de la obra del maestro Felgueres, por ejemplo, y que hablan del uso de las conchas del Abulón y luego de esta innovación en la computadora y luego el Museo de Arte Abstracto en Zacatecas, es decir, da una idea muy clara de esa que mencionaste muy bien, esa pulsión creadora del maestro Felgueres y su trabajo tan fértil durante décadas, ¿no? Y creo que es una manera muy padre de que la gente se interese por buscar más cosas, ¿no? Nos han llegado varios comentarios de la gente que nos está viendo, siguiendo, y les agradecemos muchísimo que se comuniquen con nosotros y piden recomendaciones para seguir conociendo más de la obra del maestro. Entonces, por supuesto, habría que acercarse al MUAC en cuanto sea posible, ¿no? Para ver estas obras, ver los catálogos, ¿no? Y acercarse también al libro que mencionaba yo al principio, de la doctora Irma, editado por el CENIDIAP, que es Creación y Expresión en el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres de Dos. Porque ahí también pueden ver toda esta experiencia y esta parte que mencionamos también del trabajo de Pilar, que es muy importante, esta parte afectiva, no solamente de quienes lo conocen y lo trataron, sino incluso una persona que no lo había conocido, pero tiene esta sensación, esta reacción afectiva, emotiva respecto de la obra y respecto de ya conociendo todo lo que implicó y la generosidad del trabajo del maestro, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos y les pedimos que se sigan comunicando con nosotros. Nos entusiasma mucho que nos sigan. Vamos a hablar ahora, para que nos hable, por favor, Guillermina, y después pasaremos a algunas de las preguntas que nos han hecho amablemente llegar las personas que nos ven. Guille, por favor. Sí, bueno, yo quería comentar acerca de lo del mural efímero que fue en las láminas acanaladas que cubrían la escultura de Miguel Alemán. La propuesta efectivamente surgió de Felgueres. Él participaba en el Comité de Huelga de Artistas e Intelectuales y era presidente José Revueltas. O sea, es interesante ver cómo en un momento de crisis, como fue este movimiento estudiantil de 68, pues las ideologías no eran prioritarias, ¿no? Entonces él mismo, Felgueres, como me comentó, era el presidente José Revueltas. A él, Felgueres, le correspondía organizar, él estaba en una parte que era organizar los domingos culturales, en los que se bailaba, se leía poesía, todo el mundo hacía algo, y de ahí salió la planeación del mural, que necesariamente tendría que ser efímero, evidentemente no figurativo. Sin embargo, fue como muy ampliado porque en las fotos que logramos ver de esta que el MUAC tiene y que afortunadamente hemos podido ver en las exposiciones, bueno, vemos que va ascendiendo Mario Orozco Rivera también, las escaleras, el papá de Gabriel Orozco, del famosísimo, para pintar. Él pertenecía al Salón de la Plástica Mexicana, que era como la parte, no era contrario, o sea, a veces hay como un mito ahí que poco a poco habría que ir desmontando. Y también otro de los artistas, llamémosle figurativos, que estaban practicando, que pintaron ahí fue Adolfo Mesíac. Hay algunas partes que se identifica perfectamente la mano de Ehrenberg, y hay otras partes que se identifica perfectamente Cuevas, ¿no? Entonces, como que fue un acontecimiento que los une.
fue un poquito antes del 2 de octubre, que ahí es cuando rompe con toda esta sensación y genera mucho más dolor. El mural es muy fuerte, o sea, arroja unas imágenes de dolor y de tristeza ante lo que se está aconteciendo con los jóvenes universitarios en ese momento. Por eso sí es importante como reiterar que fue algo muy completo de parte de todos los artistas. Pero bueno, yo también me quiero referir a otros murales, por ejemplo, que a partir de Felgueres participa en la primera Bienal de Escultura que organizó el INBA en 62, con una maqueta del mural de hierro, justo el del cine Diana, y con la que obtuvo un premio. Y a partir de ahí, Ramírez Vázquez, que era en ese entonces curador de las ferias mundiales que organizaba la Secretaría de Industria y Comercio, lo invita para que haga uno de sus murales y represente a México. Es decir, antes de esa exposición, el que había mandado un mural era José Chávez Morado. En esta ocasión le pide a Felgueres que sea él el que lleve una representación ante México, y entonces para presentar las nuevas tendencias, y eso fue en Seattle. En estas ferias, los diferentes países lo que hacían era mostrar sus productos, era como ofertar, acá tenemos esto, y en el otro país el otro, y entonces Felgueres aprovecha justo los productos mexicanos que se estaban presentando en esa exposición, que fueron 96, para hacer un ensamblaje, un mural ensamblaje de 96 productos mexicanos para el pabellón México, que repensando un poco dice uno, bueno, podría ser un bodegón contemporáneo, ¿no? Entonces eso también nos habla de la tridimensionalidad, no solamente en su escultura, sino también en sus murales, que tiene que ver con su paso por el taller con el escultor Osip Sadkin, que siempre yo lo recuerdo desde que lo entrevisté en el 97, cómo platicaba sobre esa enseñanza con este escultor ruso, ¿no? Y bueno, también me gustaría hablar, mencionar, están en las diapositivas, no las veo, entonces como sea, van pasándose, un mural que hizo y que tituló Muro de Materiales de Construcción, y efectivamente son materiales de construcción, es la madera que fue de la cimbra, es el cemento y el clavo chueco, etcétera, para crear es un mural privado, pero estoy hablando porque luego a veces se piensa que no hay suficientes recursos para hacer murales, y creo que en esta muestra, en estos trabajos que hizo Felgueres, pues dio a conocer que sí había otro tipo de materiales para poderse trabajar. Y después de eso, creo que es importante mencionar que todos estos hizo otro mural que era como un símil para Hemisfer 68, que se llamó así nada más mural, porque generalmente los artistas no les ponían títulos a sus obras, o les ponían sin título, o les ponían algo que se les había ocurrido. Y él, bueno, si les mencioné el mural número 1, pues era el mural número 1, el primero que hizo. Y ese nada más fue mural que se puso ahí como a una orilla del lago en Montreal, Canadá, en la Expo 67. Y luego algo bien importante que creo que no se debe dejar mencionar para ver esa versatilidad del artista es el diseño que hizo para la celosía del Museo Nacional de Antropología. O sea, allí en el Museo Nacional de Antropología, pues le pide Ramírez Vázquez que diseñe un dibujo para una celosía. Él mismo narra en una entrevista que le hacen que Ramírez Vázquez le regresa constantemente el diseño porque le dice, inspírese en lo prehispánico. Obviamente él no se quería inspirar en lo prehispánico, pero hizo este diseño que se basó en la bajada de Kukulcán en la pirámide de Chichén. Y entonces al replicarse de esa manera, bueno, pues nos da toda una fachada, digámosle, Puc contemporáneo, estilo Puc contemporáneo, ¿no? Y otra muy importante obra también en el Museo de Antropología es esta barda mural que hace, que se llama Zompantli, justo con esta figuración geométrica que él domina muy bien porque es muy matemático, es muy investigativo y muy geométrico, que realiza alrededor, no totalmente, pero sí en la parte principal, como atrás del Tlaloc, está toda esta parte que es un Zompantli maravilloso, con un solo color y no necesita más, o sea, está en negro y no necesita más para poder ver. Entonces, esas partes como más buscando hacia
hacia lo prehispánico, pues son otra forma de tomar lo prehispánico, no copiar, no imitar, sino transformar, ¿no? Entonces, bueno, eso me interesaba mencionar, pero también un poco la paradoja de sus títulos. Por ejemplo, en la obra, en ese mural que se llamó Invención Destructiva, entonces yo decía, ¿por qué destructiva? Porque está inventando a partir de las cosas que encontró, que fue para la Concamí, ¿no? Este mural. Entonces lo transforma esos objetos, el objeto encontrado, el objeto que ya para otro no le sirve, o la parte que usó para hacer la barda mural que le encarga Rosell de la Lama. Rosell de la Lama, yo por eso digo que mucho de su primera obra tiene que ver con la relación con los arquitectos. Rosell de la Lama era muy promotor de la integración plástica, no nada más con Felgueres, no nada más con los figurativos, sino también con otros más. Le da ciertas oportunidades en sus construcciones cuando puede para hacer obra mural, y entonces a él le encarga una barda mural que Felgueres hace con pedazos de carretilla y con otra serie de chatarra, se expone en la explanada de algún museo y después se traslada al Palacio Municipal de Nuevo Laredo. Entonces, es importante pues mencionar, al menos de una manera muy general, la producción que tuvo en su obra mural, la producción que tuvo en su obra de Caballete, en sus esculturas. Me tocó ver el mural que hizo para el Centro Cultural Alfa, que es maravilloso, que no tiene nada que ver con lo tradicional, sino es como que se unen a partir del mismo espacio donde están colocados, y entonces genera todo un discurso de movimiento, y podemos llamar que es incursión entre el muralismo de orgánico y el muralismo pero siempre presente el movimiento. Me estoy trabando, pero siempre está presente el movimiento en su obra, a pesar de ser, pues a veces muy geométrica, ¿no? Y bueno, finalmente, ya nada más para cerrar, porque creo que ahora sí me pasé de tiempo, recordar lo de los, o sea, por eso, después de toda esta caminata con los arquitectos, bueno, era innegable que iba a hacerse esta exposición Osaka 70, el curador era Fernando Gamboa, para hacer toda esta serie de murales, que Gamboa ya como por los años 70 le denominó nuevo muralismo, incluso se hizo un catálogo respecto, y en los análisis que se han hecho, Gamboa lo que quería hacer con ellos era así como una lectura tipo Palenque, ¿no? Estos murales que están en ese salón de los murales, en Palenque, hacer un salón similar en el pabellón mexicano, pero el tamaño de las lonas y el tamaño de la construcción pues no se lo permitió y no logró hacer esa idea que había concebido Gamboa para presentar todos estos murales. Y bueno, finalmente pues ahora se encuentran en ese museo maravilloso, efectivamente, que está en Zacatecas, un poquito lejitos. Muchas gracias, Guillermina. Quiero de nuevo agradecer a la gente que se está comunicando con nosotros por distintas vías. En verdad que nos da mucho gusto que nos hagan saber su interés y la felicitación que extienden a todas nuestras compañeras que están participando hoy. Hay, bueno, compañeras también investigadoras destacadas como Laura González Matute, como María Cristín Camus, que nos están siguiendo y nos envían saludos, les agradecemos. La familia Vázquez Chisco, la familia González, la familia de don Emiliano Ortega, que justamente nos pregunta que dónde se podrá conseguir el libro de la máquina estética de Felgueres, y muchas más, otras personas, familias, los Fernández, los López, en fin, de muchos lugares incluso que nos están siguiendo y que coinciden en uno de sus comentarios con esta idea de que probablemente ellos no conocían tanto la obra del maestro y ahora tienen el interés de saber más, ¿no? Entonces podemos hacer recomendaciones que se acerquen, por supuesto, al Museo Universitario de Arte Contemporáneo en cuanto sea posible, y a las publicaciones del museo, se acerquen también al Centro Nacional de Investigación
documentación e información de artes plásticas, el CENIDIAP de Lima. Ahí están publicaciones de las investigadoras Guillermina y Irma y de muchos más. En fin, hay maneras de irse acercando y ir aprendiendo más de esta obra interesantísima, maravillosa y llena de, como pudieron ver, muy, muy innovadora siempre respecto de su propio código, ¿no? No se limitó nunca a repetir una fórmula exitosa, sino más bien siempre buscando innovar y renovar los discursos, ¿no? Entonces me gustaría para terminar, ahorita estamos un poquito pasados, pero me gustaría para terminar si nos pudieran hacer un último comentario cada una de ustedes, ya a manera de cierre, por favor. Si quieres, Irma primero, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, agradecer a todo el público que se conectó y que dejan por ahí sus comentarios, agradecer a las compañeras de CENIDIAP que están también muy solidariamente sugiriendo y proponiendo, como Heréndira y como algunos otros compañeros que están también en la línea de trabajo y que están produciendo al respecto de cierta generación, de cierta época, y sobre todo estos trabajos que se pueden consultar en la página del propio CENIDIAP. Me encantó dialogar con un poco por turnos, pero justamente creo que hay una coincidencia en varios aspectos con Pilar y con Guille. Creo que el trabajo de Felgueres da para mucho análisis, da para mucho que reflexionar, mucho que discutir. Pero fundamentalmente yo quiero rescatar a Felgueres, sí, el artista, el escultor, el pintor, el grabador, el gestor, pero fundamentalmente al hombre generoso, al hombre cálido, al hombre amable, siempre con una sonrisa y con su pipa en la mano, siempre extendiendo un poco de calma, porque bueno, a sus tantos años, 90 y tantos años, era realmente una paz sentarse junto a él, aprender de él. Entonces, yo rescato a ese magnífico hombre que pudo concretar en el arte todas sus ideas, todas sus inquietudes y sus exploraciones, pero fundamentalmente a ese hombre que al final decidió, irse. Lo lamento mucho, pero sí me conmueve mucho el que esta malvada enfermedad lo haya atacado y haya tenido que irse sin que lo pudiéramos despedir como se merece. Espero que toda esta serie de homenajes, todas no van a ser suficientes para decirle adiós a un verdadero y gran hombre. Muchas gracias. Gracias, Alfredo. Gracias a todos. No, gracias a ti, Irma, muchas gracias. Pilar, si quieres, por favor. Bueno, pues yo para cerrar quisiera agradecerle a Irma y a Guille y a ti también por compartir esta mesa. Como bien dice Irma, pues hay demasiadas cosas que decir de Felgueres. Creo que lo que nos queda es, por un lado, bueno, yo invito al público para ir, si tan luego abramos, pueda ir a ver la exposición al MUAC, y si no, bueno, la exposición va a viajar al Museo Amparo, entonces también tendrán oportunidad de poderla ver allá. Y quisiera ver a Felgueres con estos ojos contemporáneos, con el Felgueres del hoy, ¿no? Con todas las aportaciones que hizo, desde los materiales que utilizó, esta idea de la experimentación constante, y un poco también a ver su trabajo a través de su archivo. El archivo va a quedarse dentro del Centro de Documentación Arquella. Entonces, una vez que pase toda esta etapa de la pandemia, esperamos poder empezar a recoger el archivo y empezar a trabajarlo. Entonces yo me gustaría que esta plática logre enganchar al público para que se interese en tu trabajo y para que tengamos nuevas lecturas y nuevo conocimiento a partir de toda su producción, que fue muy extensa, muy experimental y que tuvo una inserción en un contexto de México muy particular. Exacto, esa es la idea, ¿no? Enganchar más y más gente y estar más en diálogo todos juntos pensando en la obra de Felgueres hoy, ¿no? Es como como decía Irma también, ¿no? Un hombre sabio en ese sentido, ¿no? De lo que imaginamos como una persona sencilla, trabajadora y muy creativa constantemente, ¿no? Hasta el último día. Y por último, Guille, por favor. Siempre dejo mi
Bueno, además de efectivamente invitarlos a esa maravillosa exposición que está en el MOAC, nosotros también tenemos algunos documentos en la Biblioteca de las Artes, en nuestros archivos que se pueden consultar. Son copias, no tenemos originales, pero bueno, de algo pueden ayudar en lo que, de todas maneras, ahorita no se puede incursionar en ninguno de los dos lados. Yo creo que no debemos olvidar esta otra parte de Felgueres. Felgueres el escenógrafo, Felgueres el actor, Felgueres el que participó en performance, el que participaba con Jodorowsky en una época de muchas rupturas. O sea, está mal que solamente se enfoque hacia las artes visuales, también fue época de muchas rupturas en el teatro, en la música, en la danza, en todos los aspectos de las artes. Y él estaba ahí, ¿no? Participando en esas con Jodorowsky, con esta música que hacían incidental, ¿no? Que era como un incidente con los objetos que se podía tocar, esta relación que quiso entablar con los públicos masivos, él mismo participando como actor en la Ópera del Orden, ¿no? En esta famosa obra que hizo Jodorowsky. Y bueno, creo que su campo de trabajo fue más allá de la pintura, de la escultura y de los murales, fue otra cosa. Entonces creo que también se debe ver como el artista completo que fue. Entonces, pues agradezco la invitación, fue muy rico participar con ustedes, conocernos. Pilar, no te conocía, te he leído, pero no te conocía. Y qué bueno que hicieron ese rescate, aunque sea un cachito del museo del mural de Canto al Océano, que tienen ahí, ya nos da una muestra de lo que pudo ser ese magnífico y larguísimo mural, ¿no? Y el que me impactó muchísimo fue la del cine Diana, que lo pusieron así de una manera muy bien. Y aparte el otro que también, parte de un happening, ¿no? El que está en medio, ahorita no recuerdo el nombre de ese happening, pero está muy interesante, es sensacional de la exposición. Entonces, bueno, amigos que nos acompañan, gracias por estar con nosotros. No dejen de ir al MOAC a ver la exposición. Los que estén en Puebla irán al Amparo. Y luego nosotros también tenemos, como les decía, publicaciones, está en la Biblioteca de las Artes. También tenemos una revista, la revista Discurso Visual. Ahí Irma y yo y Carlos Blas Galindo escribimos algunos articulitos pequeños en homenaje al maestro. Gracias. Muchas gracias, Guillermina. Pueden acceder a los artículos de Irma, de Guillermina, del maestro Carlos Blas Galindo en la Gaceta Electrónica del CENIDIAP, piso 9. Y les hacemos también una invitación para este próximo mes de septiembre para que sigan en línea las sesiones del Foro de Muralismo que coordina la maestra Guillermina Guadarrama y que sigan pendientes de todo eso a través de la página del CINIDIAP y de la página de Senart o Canal 23. Pues no resta más que agradecerles primero a todos los que nos siguieron en esta conversación. En verdad les agradecemos muchísimo que nos sigan y que nos acompañen y sus comentarios, todo ello. Y por supuesto a las 3 especialistas que nos acompañaron, ¿no? A Irma, a Pilar y Guillermina, por esta plática tan interesante, como decía Pilar, para engancharnos más con la obra de Felgueres y con toda la historia reciente de la plástica de las artes en México. Quiero agradecer también a Canal 23, todo el equipo que hicieron un trabajo verdaderamente estupendo para coordinar todo esto, junto con la coordinación de difusión del CENIDIAP, con Virginia García, todo el equipo. En verdad es un trabajar el que va para hacer todo esto en línea, etcétera, en estas condiciones de pandemia, pero el resultado yo creo que valió muchísimo la pena para que todos nos sintamos juntos a pesar de la sana distancia y compartiendo todas estas cosas que nos nutren tanto y nos motivan, nos estimulan para seguir pensando y sintiendo. Pues no resta más que despedirnos, les agradecemos muchísimo y sigan pendientes de todas las transmisiones de Canal 23 de CENIDIAP para que sigamos conversando. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Gracias. Adiós. Muchas gracias.
Gobierno de México.